Y es que Siria está cansada de tanta vulneración e injerencia de las potencias extranjeras, al punto que militares y residentes de la provincia de Hasakih barrieron el camino de una columna de las fuerzas del Pentágono presentes en su territorio, sin el consentimiento de su gobierno ni la aprobación de las Naciones Unidas. La bandera gringa ardió en el suelo de Hasakih, donde cientos de activistas y lugareños le salieron de frente a los soldados de Washington para recordarles que no son bienvenidos y no quieren más ocupación gringa. ¿Qué fue lo que sucedió? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Prensa Alternativa. Necesita locutor de habla nativa en inglés. Requisitos: varón de voz gruesa, indispensable, amplia experiencia, micrófono y computador en casa. Los interesados, escribir a prensa.alternativa.produccion@gmail.com. Siria no le teme al Pentágono, y los soldados de Washington se fueron con la cola entre las piernas en la provincia de Hasakih, donde el pueblo de esa localidad le cerró el camino a una columna de fuerzas gringas que a la fuerza siguen estando en Siria sin su consentimiento. No pasarán. Fue la lección de los residentes de Hasakih a los uniformados de la potencia imperialista al impedir el paso de la caravana para que no llegara a su base. Es más, hasta le quemaron en sus propias narices la bandera. De acuerdo con activistas, los aldeanos quemaron una bandera frente a los potentes convoy blindados y corrieron consignas de apoyo a las fuerzas sirias y de rechazo a la ocupación gringa que se ha mantenido con el actual gobierno de Joe Biden. Y es que Siria lleva años soportando una serie de hostilidades que ha causado sangre y dolor, además de constantes medidas unilaterales impuestas por la Casa Blanca y la Unión Europea con la que buscan asfixiar a ese pueblo. No es la primera vez que los sirios salen a decir basta a la ocupación extranjera. Esta vez, el incidente ocurrió en la localidad de Hamo, ubicada a 700 kilómetros al noreste de esta capital, y la imagen volvió a reflejar el urgente reclamo de esos pobladores porque se vayan las fuerzas de ocupación extranjera. Y es que cada vez se hace más palpable la ira colectiva hacia los soldados gringos en el país de El Levante, donde sus pobladores vuelven a reaccionar para demostrarle al mundo su decisión soberana de no ocupación ni injerencia. Hay que recordar que hoy en Siria existen más de 12 bases militares gringas asentadas en los campos de petróleo y gas en la región nororiental de Al-Jazira, en particular en el propio Hasakih y otra en Tanef, en la frontera con Irak, para impedir cualquier comunicación terrestre entre estos dos países. El 4 de marzo pasado, un hecho similar se repitió en la misma provincia. En ese entonces, soldados del ejército sirio y los propios pobladores se enfrentaron a dos columnas de las fuerzas del Pentágono que siguen estando presentes de manera ilegal en su territorio. Sin miedo, los propios vecinos de Al-Salih, en la localidad de Al-Kamishli de Hasakih, le interrumpieron el paso a un convoy de 4 blindados acompañados por un vehículo artillado de las llamadas Fuerzas Democráticas de Siria, aliadas de Washington, que intentaba cruzar por su localidad. Tal y como en aquella ocasión, esta vez los uniformados gringos tuvieron que recular ante el bloqueo del propio pueblo que les impidió el paso a la ilegal presencia de la caravana militar de Washington que sigue realizando una ocupación con la mira de desestabilizar al país y expoliar sus riquezas como lo ha denunciado el gobierno sirio. ¿Hasta cuándo? Parece decir el pueblo sirio, harto de soportar la ocupación extranjera que sigue dejando un triste saldo de vulneraciones a esa nación. Una ira popular que es cada vez más pronunciada de un pueblo que ha resistido ya casi una década de conflicto con la complicidad de Washington y sus aliados. Y mientras las medidas contra Siria parecen no acabar y desde la Unión Europea siguen haciendo presiones y desembolsando miles de millones de euros bajo pretexto de garantizar el apoyo internacional al pueblo, el Pentágono ha aumentado sus fuerzas en ese territorio en medio de una rabia popular hacia sus prácticas. Precisamente, en estos días el gobierno sirio volvió a denunciar cómo los ataques de las fuerzas de ocupación han contaminado sus recursos hídricos, entre otras cosas. Y es que durante la segunda conferencia internacional, Década Internacional de Acción sobre el Agua para el Desarrollo Sostenible 2018-2028, organizada por Tayikistán, ese pueblo, el Levante, volvió a decir basta. En su discurso, el ministro de Recursos Hídricos, Tamam Raat,
Hizo referencia al conflicto que enfrenta ese país y denunció cómo las fuerzas que reciben el apoyo de las potencias extranjeras como Washington sabotearon, cortaron y contaminaron los recursos hídricos y destruyeron la infraestructura de los proyectos de riego. El funcionario subrayó la necesidad de levantar las medidas coercitivas unilaterales contra Siria porque obstaculizan los esfuerzos del gobierno para rehabilitar los sectores del agua y lograr el desarrollo sostenible. Vale recordar que el Pentágono ha enviado tropas a Siria sin la autorización de su gobierno ni de las Naciones Unidas bajo el pretexto de combatir las amenazas. Sin embargo, queda en evidencia, pues se concentra actualmente en torno a los campos de petróleo. El gobierno de Damasco ha denunciado la presencia ilegal de las tropas gringas que califica de ocupación y señalan que sus acciones buscan, además de la desestabilización del país, saquear sus riquezas. Una presencia que ha sido reforzada en las últimas 3 semanas ante la cada vez más pronunciada ira del pueblo sirio que ha rechazado de manera contundente la presencia de los uniformados de Washington e incluso ha aunado fuerzas para apoyar a los soldados nacionales en busca de expulsar a los ocupantes extranjeros. Basta con recordar que en mayo, las bases ilegales que tiene la Casa Blanca en nada más y nada menos que en Hasakí, la provincia más rica con petróleo, gas y trigo de Siria, recibieron nuevos refuerzos logísticos. En aquel momento llegaron 70 camiones cargados de material logístico y militar, además de contenedores y transportadores de vehículos, custodiado por las llamadas Fuerzas Democráticas que operan bajo el mando del Pentágono. Pero el pueblo sirio ha perdido el miedo y no teme en enfrentarse a los convoy gringos. Recordemos que desde 2011 el pueblo sufre de manera descarnada un conflicto iniciado por grupos de la oposición con el contubernio de organizaciones como Daesh y propiciado por Washington y sus aliados que ha dejado miles de víctimas y más de 10 millones de desplazados. El mes pasado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de esa nación árabe denunció cómo las sucesivas administraciones estadounidenses están detrás del conflicto que sufre Siria desde hace más de una década. Y la fragmentación del país ha sido una meta de la Casa Blanca y sus aliados en Occidente. La ayuda a agrupaciones armadas en el noreste y noroeste del país llevó a la destrucción del potencial económico de Siria y el saqueo de sus riquezas de algodón, petróleo, trigo y antigüedades, ha denunciado la Cancillería. Una vez más, el pueblo sirio demuestra su firmeza frente a la ocupación gringa y también pese a las políticas de asfixia que soporta de la potencia imperialista y sus aliados. ¿Será que el propio pueblo sirio, con su resistencia, barrerá con toda la presencia de uniformados de Washington en ese país? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.